Arrancamos el tercer bloque de Laberinto de Voces y bueno, no sé si la mayoría está escuchando la artística, decía que iba a venir una voz autorizada para salir de este laberinto económico. Ana Rameri, ¿nos estás escuchando ahí? ¿Estás ahí? Hola, ¿Cómo? sí, los escucho perfectamente, me emocionó muchísimo esa cortina. Gracias. Pink Floyd. Espero estar a la altura. Vamos a ver, nosotros creemos que sí, por eso hicimos esa Estoy siendo artística. evaluada, todo este periodo de prueba todavía. Bueno, poca gente puede hablar. ¿Evaluada? ¿Dijiste? No, yo pensé devaluada. No, dije. También, como Porque es un todo momento de argentino, evaluación. endeudada, devaluada, también. Son palabras un poco de moda, volvieron a estar entre nosotros, Ana. Así es, ¿qué va a ser? Y bueno, te damos la bienvenida a este 2026 en el Gracias, Laberinto de también. Voces. Qué bueno tenerte acá. Sé que están ahí con programación nueva, así que felicitaciones por el programa. Gracias. Muchas gracias, Ani, gracias. Bueno, hablamos del 1 de mayo, ¿no? De este país previo y posterior con el golpe de Estado del 76. ¿Hay algo ahí para escarbar, para hurgar? ¿Qué nos trajiste para el día de hoy, Ana? Bueno, sí, exactamente. El 1 de mayo es un momento para pensar la historia, ¿no es cierto? Creo que iban a tener un historiador, no sé si ya pasó o viene próximamente en el programa. A la 1:15 está programado. Mira. Vamos a ver si respetamos la grilla, ¿viste? Porque acá no se respetan las cosas, ¿no? Más muy o bien, está muy menos. bien. Un poquito Bueno. más, un poquito más. Bueno, me parece a mí que el 1 de mayo permite mirar un poco una disputa histórica por la centralidad del trabajo. Yo elegí algunos momentos históricos, no están puestos cronológicamente, pero no necesariamente una secuencia obligada, sino que los elegí porque me parece que tienen cierta relevancia histórica, ¿no? Para hacer un repaso sobre todo en clave económica. Primero, por supuesto, el origen, ¿no? La lucha internacional por limitar la jornada laboral, poner límites a los tiempos de explotación, ¿no? Del capital hacia el trabajo. Luego, un segundo momento a nivel más local, más específicamente en la Argentina peronista de mediados del siglo XX, ¿no? Como un reconocimiento al trabajador como sujeto político, ¿no? Y también, y esto es lo que me interesa enfatizar, como eje vertebrador de un proyecto nacional basado en la industria, ¿no? Más tarde, con la dictadura, esto que mencionabas al comienzo, el trabajo es blanco de uno de los disciplinamientos sociales más drásticos, más significativos de la historia argentina, que justamente se va de la mano con poner en marcha un programa de reestructuración capitalista que inaugura un periodo que ya lleva, con sus idas y vueltas, ¿no? Pero que ya lleva más de 50 años de historia de involución social y económica. Y hoy, nuevamente, la clase trabajadora, como objeto de una nueva ofensiva, ¿no? Que busca renovar este ciclo de un nuevo oleaje de debilitamiento de derechos, de pérdidas salariales, de debilitamiento de las formas organizativas del trabajo, ¿no? Si pensamos en este primer momento, ¿no? Yendo como por este orden, acá conviene arrancar con la idea de que el 1 de mayo, por más que nos digamos feliz días, porque, bueno, nos reconocemos orgullosamente como parte de una clase, la verdad que no nace de una fiesta, como todos sabemos, sino de una jornada de lucha internacional obrera, donde el origen justamente está asociado por la pelea de la jornada laboral de las 8 horas, está asociada con los mártires de Chicago, ¿no? Que fueron fusilados, muchos de ellos, luego de la revuelta de Haymarket, que da cuenta, si se quiere, de un momento histórico en el cual toma mucha fuerza la organización del movimiento obrero frente a una forma de capitalismo salvaje, ¿no? Que era la de aquel momento, donde la manera de explotar la fuerza de trabajo tenía que ver con jornadas laborales extenuantes de 18 horas, con salarios bajísimos, muy de subsistencia, con condiciones laborales súper degradantes, bueno, explotación infantil y todo lo que seguramente todos hemos estudiado en algún momento, ¿no? Digamos entonces que el Día del Trabajador y de la Trabajadora nace justamente por una reacción violentísima de los dueños del capital
frente a la demanda del trabajo de poner límite a la voracidad del capital. Eso me parece importante, ¿no? Porque ¿de dónde viene la palabra reaccionario? Justamente de las reacciones violentas que tienen los dueños del poder frente a determinadas demandas por parte del trabajo. Es como un primer momento que es el origen y que seguramente el historiador va a profundizar muchísimo más. Yo creo que un segundo momento, y viniendo ya a la Argentina, como les adelantaba, tiene que ver cuando el trabajo pasó a ser el centro de la vida nacional, ¿no? En el caso de Argentina, el peronismo transforma profundamente el sentido político del 1 de mayo. El trabajador deja de ser ese sujeto explotado, ¿no? Y pasa a ser algo así como, bueno, justamente un sujeto político reconocido y la columna vertebral de un proyecto nacional, básicamente. Por supuesto que esto no quiere decir que el peronismo haya inventado el movimiento obrero, ¿no? No estoy queriendo decir eso. La clase trabajadora argentina ya tenía una historia de organización, de huelgas, de luchas anteriores, a fines del siglo XIX, como todos sabemos, principios del siglo XX. Buena parte del mundo obrero estuvo atravesado por corrientes anarquistas, socialistas, pensemos en la FOA, la FORA, etcétera, ¿no? Pero me parece que lo que sí hay que enfatizar, lo que sí hace el peronismo, es justamente darle a ese sujeto explotadísimo una centralidad estatal, una centralidad simbólica y política que hasta entonces no había tenido en la historia argentina. Digamos que por primera vez es el Estado, ¿no?, el que reconoce al trabajo como sujeto activo y organizado de la vida política nacional. Eso es un punto de inflexión en nuestra historia, y por eso el 1 de mayo tiene otra connotación, ¿no? Y ahí entiendo yo que aparece una transformación decisiva, ¿no? El trabajo pasa a ser el fundamento de la ciudadanía social, ¿no? A través del trabajo, al trabajo se lo empieza a dotar y se le empieza a reconocer una serie de derechos, de protecciones y garantías sociales, y ser trabajador empieza no solo a estar asociado con vender la fuerza de trabajo, como nos enseñaba el barbudo Marx, sino también con un modo de integración e insertarse en la sociedad, ¿no? Y pasa a tener una expresión política concreta que es el peronismo, ¿no? Por más que décadas más tarde sea el peronismo el que termina traicionando a su propia clase. Pero lo que nos interesa enfatizar aquí es esto, que es la centralidad del trabajo, sobre todo en el modelo económico de la época, que es lo que me interesa decir, ¿no? En un modelo económico que estaba basado en un proyecto de industrialización, conocido seguramente, es familiar para todos el nombre de la ISI, de la industrialización por sustitución de importaciones, que fue la forma que adopta nuestro país para poder promover la industrialización, y el salario ocupa un lugar estratégico ahí. No era visto solamente como un costo empresarial, sino también como un motor de la demanda, un motor importantísimo de la demanda interna. Entonces, los trabajadores con salarios fortalecidos compraban bienes producidos por la industria nacional, y esa industria, a su vez, necesitaba un mercado interno para poder expandirse, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso en ese periodo se teje una alianza muy particular, conflictiva por supuesto, pero real, entre el Estado, los sindicatos y una parte importante del empresariado nacional. Una alianza que, como les decía, o sea, entre capital y trabajo, obviamente que era conflictiva, pero donde efectivamente era suficiente para consolidar un proyecto industrializador. Era una forma histórica, podemos decir, que asumió el capitalismo argentino en una determinada época, ¿no? La acumulación de capital podía expandirse al mismo tiempo que se mejoraban los salarios, que se empleaban los derechos, que aumentaba el bienestar de la clase trabajadora, ¿no? Podemos notar ahí cierto virtuosismo que, como veremos más adelante, no se vuelve a dar. De hecho, en ese momento se construyó esta famosa idea del 50-50, no sé si, el 50-50, ¿no? Mitad de lo que se produce para el capital,
mitad para el trabajo, pero más que tomarlo como una estadística exacta, porque de hecho hay muchísimas controversias controversias metodológicas en torno a ese número, sí conviene pensarlo como una referencia histórica en el sentido de que el trabajo alcanzó allí su máxima participación en el ingreso nacional, que luego es violentamente atacada y nunca pudo ser recuperada. Y ahí vamos justamente al tercer momento que les traía, que me parece que es importantísimo tenerlo presente cuando hablamos de esta disputa histórica por la centralidad del trabajo y, como se imaginan, es la dictadura cívico-militar, ¿no? Que es el punto de quiebre más fuerte, ¿no? En este sentido que veníamos hablando, porque la dictadura no solamente fue lo que fue, un régimen de terror, de persecución, de robo de bebés, de suspensión de todas las garantías constitucionales y de todo lo que sabemos, y estamos en el aniversario 50 y todos estamos recordando ese momento, para decir nunca más, pero fue también una profunda reestructuración económica y social, dirigida justamente contra el mundo del trabajo. Por eso me parece que aquí se juntan estos aniversarios, y que es importante entender ese punto de contacto, ¿no? Digo, el terrorismo de Estado y el programa económico que vino con ese terrorismo de Estado no fueron dos cosas separadas, fueron caras de un mismo proyecto. Y esto se refleja claramente con esta idea brutal que suele atribuirse a Martínez de Oz, que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué quería decir eso? Que si el movimiento obrero organizado tenía su base material en la industria, había que justamente golpear también esa base productiva. Desindustrializar no fue un efecto colateral que no se pudo medir o que no se pudo saber qué hacer, fue una decisión económica planificada. O sea, digo, para quebrar la capacidad de resistencia que tenía la clase trabajadora en aquel momento, de los sindicatos, de las comisiones internas, de las distintas organizaciones políticas, de todo, además, el entramado social que había sostenido esta centralidad del trabajo en la Argentina, había que imponer justamente una economía abierta, desprotegida, orientada a la exportación de materias primas, más financiarizada y, bueno, más endeudada, que ahora es lo que voy a tratar. Ahí, Ana, es muy interesante porque son conversaciones que a veces no se tienen o abordajes que no se tienen, y vos haces un juego de palabras entre el trabajador como sujeto que crea valor, ¿no? Y el trabajo como la acción que se vincula con la producción, con la idea de un país, ¿no? Entonces, está bueno porque a veces se dice, bueno, sí, es el Día del Trabajador, está bien, pero si el trabajador está desempleado o el trabajador no tiene algo que se vincule con la actividad productiva del país, digamos que, Sí. que le De queda la un poco... industria. Claro, un país, muchas de las cosas que conversamos acá, o sea, si discutimos algunos temas que en lo grande nos están quedando difíciles las discusiones porque hay un modelo económico, es un poco a donde estás apuntando vos. Que son discusiones muy actuales. Claro. O sea, Y si el trabajo no sigue existiendo, digamos, como una posibilidad, es difícil seguir hablando del trabajador, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, por eso a mí me parece importante incluso enfatizar que es la gran herencia de la dictadura militar, ¿no? Que es este modelo económico que fue moldeado por las clases dominantes, ¿no? Y que no tuvo punto de retorno. O sea, no vamos a desconocer los periodos donde se intentó recuperar ciertas cuestiones, como todos sabemos, que no se quedaron a mitad de camino o no fueron capaces de sostenerse. Bueno, esa es otra discusión. Pero me parece que hay que tener bien presente dónde fue el punto de quiebre que empieza a moldear este modelo económico que luego no se puede recuperar más que el anterior, ¿no? Ojo, igual yo no estoy diciendo que haya que volver al pasado. Por supuesto que hoy la industrialización toma otra forma en el siglo XXI y hay muchísimos otros caminos para pensar esta cuestión. Pero lo que sí, el lugar que Argentina ocupa en el mundo como proveedor de materias primas, hoy de energía o de insumos energéticos críticos para la transición energética de otros países en el mundo, ese lugar que Argentina de subordinación que ocupa en el mundo, arranca ahí. Y eso me parece que es un punto concreto que lo tenemos que tener presente. Y es un modelo económico
A favor de las clases dominantes. Ellos fueron los que impulsaron este esquema, porque aparte me parece importante entender cuál es el rol de la burguesía nacional en nuestro país, porque muchas veces los gobiernos de signo popular y nacional siguen creyendo que es posible tejer alianzas para un proyecto industrializador con estas clases dominantes. Y estas clases dominantes son las clases dominantes genocidas que tienen otro modelo de país. Pero eso es como un pequeño, en relación a lo que decimos, clases dominantes que por otra parte, no fue, además de beneficiadas y cómplices, no fueron juzgadas ni condenadas, como sí pudo hacerse con los militares, ¿no? Y entonces me parece importantísimo vincular el 1 de Mayo con lo ocurrido, porque fue un proyecto que fue contra el mundo del trabajo y pudo hacerse poco en los 50 años posteriores para poder recuperar esa centralidad que el trabajo tenía, ¿no? Hola Ana, perdón, Sí. ¿cómo te va? Vos sabés que te escuché ahí un dato que me sorprendió, que no sabía, que Martínez había dicho, muerto el perro se acabó la rabia, y eso mismo lo dijo Pinochet cuando derroca a Allende, y lo que da cuenta que cómo está imbricado todo este proceso económico a nivel de América Latina, o sea, de América del Sur, que han necesitado, por supuesto, el brazo ejecutor de las dictaduras, y que hoy esas dictaduras no están, sin embargo, América del Sur sigue siendo utilizada y sigue siendo doblegada por el norte y los poderosos, ¿no? Sí, exactamente, porque bueno, como todos sabemos, fue ese proyecto de norteamericano de desarticular las resistencias en un mundo bipolar y en todo lo que tenía que ver con la amenaza del comunismo, y por supuesto que se dieron dictaduras violentísimas, pero me parece central esto que decís, esa coincidencia. Bueno, la frase de Martínez de Oz yo la busqué, no está así textual, pero se la suelen atribuir. Yo no sé si será de boca en boca, digo, algo que él podría llegar a repetir, pero sí la idea de fondo es esta. La idea de fondo es que hay que atacar la base productiva industrializadora, que era la que efectivamente podía robustecer una clase trabajadora en términos no solo de bienestar, de mejores salarios, porque como sabemos, la industria es uno de los sectores que mejores salarios paga, sino también esa posibilidad que tenían en los grandes establecimientos de poder forjar una conciencia de clase, modos de organización y de unidad de lucha. Entonces ellos tenían muy claro eso, ¿no? Y efectivamente, por supuesto, un modo de pensar a la Argentina, bueno, y en el caso regional a toda la América Latina, con una inserción internacional en el mundo muy subordinada a los proyectos de los países centrales. Por eso es esto que la famosa frase de tirar la escalera una vez que se llega, ¿no? Pensemos en todas las recetas o las recomendaciones, incluso ahora que tenemos al Fondo Monetario Internacional encima, donde nos prometen un progreso a través de una receta que es la inversa que hicieron los países desarrollados para ser desarrollados, que es menos Estado, ¿sí? Que es debilitamiento de la industria, de los salarios, etcétera, etcétera. Nada de esto hizo ningún país que se desarrolló, todo lo contrario, siempre tuvieron estados emprendedores principalmente que fomentaban no solo a través de la inversión pública, sino a través de programas concretos que apuntalaba a la inversión privada. Entonces, bueno, me parece que nada de esto es casual, digamos. Esto tiene que ver con quizás esa alianza que decíamos entre capital y trabajo que se dio en un momento histórico, tiene que ver hoy con una alianza, porque la burguesía nacional, el poder económico local, el establishment, termina siendo una alianza internacional con, bueno, en algún momento era el poder financiero, ahora podemos decir que se suma los tecnofeudales, ¿no? Están un poco detrás. La alianza es con los de afuera y con los poderosos de afuera, por eso podemos esperar poco, creo yo, en esos proyectos
que vienen de la mano de nuestros capitales locales, ¿no? Ya no tenemos los capitanes de la industria. De eso hay que saber que eso ya no está, ¿no? Y que eso, por eso, si quieren retomo, eso se empieza a fulminar, a terminar con la dictadura militar. Por eso, si quieren, les muestro el primer cuadro, no sé. Eso, sí, tenemos las placas que nos compartiste. ¿Vamos con la primera placa? Dale. Yo como no estoy viendo, ustedes me dicen si aparece. Sí, aparece. Sí, ahí aparece. Joder. Le contamos a los oyentes que si están viendo YouTube, ahí pueden ver la placa. Tantos números para un sábado. Claro, muchos números para un sábado tempranero. Sí, muy fea mi actitud. Voy a tratar de ponerle onda. No, pero tenemos oyentes que les interesan los números y la economía. Ay, qué bueno. Los números siguen importando, siguen importando. Sí, siguen importando siempre. Bien. Bueno, como pueden ver allí, tenemos ese primer año, 1974, que se elige porque es el año previo al Rodrigazo, ¿no? El Rodrigazo no es la dictadura todavía, pero es un antecedente de la dictadura. Es ese shock inicial, esa inauguración de este cambio que estamos diciendo que es un cambio estructural en la Argentina, que se produjo, como sabemos, en junio del 75, ¿no? Y a través de una mega devaluación. Acá escuchen bien porque van a empezar a aparecer términos que tienen que ver con la actualidad. Voy a decir, esto es lo mismo que ahora, va a pasar. A través de una mega devaluación, de un salto de tarifas de servicios públicos, de transporte, de combustible, se le puso tope a las negociaciones colectivas, ¿no? Digamos que este es el inicio de lo que abre paso al que llamamos una verdadera estrategia de la desigualdad, ¿no? Que se va a terminar de consolidar definitivamente durante la dictadura militar. Que a través de un paquete de desregulación, creo que no había ministro de desregulación como ahora, pero sí un programa muy fuerte de la regulación de todo ese conjunto de normas que había estado imperando en la Argentina industrial, que tiene que ver con la apertura comercial, como sabrán, muy parecido a lo que está pasando ahora, con la Ley de Entidades Financieras de 1977, que todavía sigue vigente. La Ley de Entidades Financieras todavía está vigente en la Argentina, la liberalización de las tasas de interés, la Ley de Inversión Extranjera Directa, bueno, la tablita, ¿no? La famosa tablita. Bueno, en definitiva se instaló un nuevo patrón que sencillamente, para hacerla simple, consistía en que entraban dólares por endeudamiento generalmente corporativo de grandes empresas, se valorizaban en el circuito financiero, bueno, esto todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero hay que saberlo y repetirlo. Se valorizaban en el circuito financiero y luego se fugaban. También, toda coincidencia con la realidad no es casualidad, en realidad. La economía, de este modo, entonces, pasó de organizarse principalmente alrededor de la producción y el trabajo a girar cada vez más en torno a las finanzas, ¿sí? Ese fue un quiebre fundamental en la vida económica del país. Por eso, como ven en el cuadro, ahí el PBI per cápita, que explico, es lo que produce nuestro país dividido por todos los habitantes, pasó de 100, ojo, no es que decir que 100 pesos, es un número índice que para no poner millones y millones de pesos y todos los cambios de moneda y lo que saben que ocurrió en la Argentina, es como decir, hagamos como que el valor que de lo que se producía por persona era 100. Es una equivalencia. Si era 100, en el 2025, que es donde tenemos los datos terminados, es 131,8. O sea, es un aumento de 31,8, pero ojo, que parece mucho, pero es en 50 años. Es decir, que estamos hablando que la economía durante ese periodo creció poco más de medio punto porcentual por año. Es un desempeño recontra débil y que se vincula con un menor, que es lo que van a ver en la columna de al lado, ¿no? Que es el peso de la industria en el PBI, o sea, de todo lo que se produce, cuánto es producción industrial, y van a ver que justamente ese menor desempeño que tiene la economía en materia de crecimiento tiene que ver con una caída fuerte del peso de la industria en el PIB. Vean que en 1974 pisaba el 30, bueno, 28, algo, casi 30%, y que llega al final del recorrido, ¿no? La verdad que es bastante sistemática la caída en este caso, a pesar incluso de los gobiernos de otro signo, digamos, es bastante sistemática y llega al 13,7, ¿no? La mitad.
Pero lo que no se ve en el cuadro, porque todo no se puede explicar con los números y con las estadísticas que son promedios, es que esa caída, ese industricidio, ese proceso de desindustrialización que esconde, que no se puede mostrar en esta estadística, una reconfiguración de la industria, donde las industrias con mayor densidad tecnológica pierden peso, y que van ganando peso las industrias con base extractiva, intensivas en recursos naturales, que en general son industrias más grandes y oligopólicas. Ahí ya después no voy a entrar en esa, pero se empieza a relacionar con los formadores de precios, ¿no? Pero no importa, digo, lo que quiero decir es, pierde peso la industria, y toman posición industrias vinculadas a los recursos, intensivas en recursos naturales. Y después, como verán en el resto de las columnas, por ahí para los que no están viendo lo explico, se ve fuerte cómo toda esa reconfiguración económica impacta de manera directa en el trabajo y las condiciones de vida, ¿no? Es significativo. Ani, hola, perdóname, te vuelvo a interrumpir. Esto yo, enganchándolo con lo que vos contabas antes, ¿no? Tiene que ver con quitarle el poder al trabajador, porque lo asociaba con el momento que estamos viviendo, y volver a sueldos tan bajos, a una pseudo esclavitud, hace que no estemos organizados y nos estemos peleando entre nosotros para conseguir un puesto mal pago, pero antes que nada es como que preferimos eso, ¿no? Es como que nos estamos dando codazos entre los trabajadores para tener un mal salario, pero estar ocupados, y esto hace que estos grandes grupos de poder ganen. Total, ellos siempre ganan, digo, o porque exporten o porque estén en el mercado financiero, siempre van a sacar una tajada, porque no sé, lo vemos ahora Paolo Roca, por ejemplo, otra vez con Macri, y enojado con Milei, que le ha dicho barbaridades, y sin embargo seguimos mirando, este señor gana siempre, esté industrializado o no el país, y los que siempre... sobre todo porque tiene una capacidad de adaptarse a los cambios productivos. Por ejemplo, este señor que era Roca, uno de los principales productores de acero, ¿no? De tubos de acero en la Argentina, en el marco de una economía que cada vez le quita más peso al mercado interno, donde la construcción está en los peores niveles históricos. Bueno, ya hace varios años que está produciendo una transición en su modelo de negocios hacia justamente los sectores más dinámicos, que tienen que ver con la producción de gas y petróleo en Vaca Muerta. Sí, o si no en finanzas, ¿no? Pone la guita a laburar y chao, se queda quietito y le importa nada. Es importante saber que en finanzas están todos. Están todos, claro. Todos, tienen una parte del modelo de negocios donde compran títulos públicos, hacen negocios, y parte de la rentabilidad que ellos tienen que ver con eso. Porque una de las cuestiones que, en realidad, cuando uno piensa en finanzas, dice los bancos, o el sector financiero, ¿viste? Y lo reducís a un sector concreto. Pero cuando hablamos de financiarización, que es lo que ocurre a partir de este momento, y que después en Argentina y en el mundo, ¿no? Como forma de valorización del capital centrada en los activos financieros, tiene que ver justamente con algo muy generalizado, sobre todo en las grandes corporaciones, ¿no? No son solo los bancos, por supuesto los bancos también, y los fondos de inversión, pero las grandes empresas tienen una lógica financiarizada de acumulación de capital, ¿no? Y de internacionalización, etcétera. Por eso están cada vez más desligados de la suerte de nuestro país, están desligados de los ciclos de crisis, como decís, siempre terminan cayendo parados y terminan de pie. Bueno, sí, justamente, y lo que comentabas de la falta de solidaridad, bueno, yo creo que es una de las consecuencias más graves que tiene nuestra clase, para poder pensar un modelo de organización que nuevamente se base sobre algunos comunes que por ahí no son los que estaban en una Argentina industrial, quizás un poco más homogénea, igual, ojo, que tampoco éramos todos iguales, eran todos iguales, digo, pero que sí había grados de homogeneidad mucho más importantes.
Y como verán, yo se los iba a mostrar en otro cuadro más adelante, la clase trabajadora hoy está hiperfragmentada, ¿no? Claro. Tiene que ver con otras formas de encontrar el trabajo, que tienen que ver con la propia subsistencia también, ¿no? No solamente este impulso y esta subjetividad neoliberal que nos hace perseguir solo nuestra realización individual, que eso son cosas que seguramente forman parte del clima de época, no digo que no, pero sí hay una lógica de subsistencia que hace muy difícil el tema de encontrar comunes para poder organizarnos y de entender que el bienestar general en realidad tiene que ver con el uno individual, mismo. claro, totalmente. Claro, o sea, que no es algo ajeno, o sea, pero bueno, sí, me parece que es que justamente están de la mano, que es lo que yo Ese es el trataba tema, es el tema de construir comunes que en este momento está complejo, ¿no? En el caso de la clase trabajadora. Si querés nos vamos con eso, nos despedimos con eso, Ana, ¿te parece? Nos despedimos con esa Sí, foto de la... paso con esa foto, dale. Dale. Bueno, Con la fragmentación de la clase trabajadora o las actividades. ¿Quieren Vamos que con... pase Vamos, Axel, con la placa el cuadro 2, por favor. Claro, porque justamente yo lo que quería decir ahí es que Milaira aparece, si me permitís esta pequeña intro, un poco como esta tentativa, ¿no? De lo que estaban hablando, de darle como un golpe de gracia a las resistencias, ¿no? Porque así todo, a pesar de la fragmentación, Argentina tiene una masa crítica de resistencia y lucha, y la verdad que el programa de Milei recupera los principios fundacionales del golpe militar. Eso me parece importante tener en cuenta, porque lo que hace es un industricidio pocas veces visto por el nivel de aceleración en estos pocos meses que generó un cierre masivo en apenas 2 años de más de 20.000 empresas. Lo que se pierde fundamentalmente, aunque ya venía en una agonía larga, son los empleos formales, ¿no? Los empleos mejores pagos. Y como decías, la expansión de formas informales, de formas precarias, que actúan como amortiguadores de esa pérdida, ¿no? Por eso estalla, como sabemos, el pluriempleo, ¿no? Esta imagen que tiene que ver con lo que hablamos del trabajador asociado a cierta estabilidad, a cierto acceso de derechos, etcétera, se transforma con la imagen que a mí me gusta mucho decir, por lo que representa el trabajador como recolector de ingresos, ¿no? Un recolector de ingresos con distintas estrategias de subsistencias, desde encadenamientos de múltiples compromisos laborales hasta distintos rebusques financieros, ¿no? Y lo que se configura, como vamos a ver en el cuadro 2, lo que le llamamos el modelo changa, ¿no? Que lleva muchos años en nuestro país, pero como sabemos, de la aprobación de la reforma laboral este año, lo que intenta este gobierno es justamente cristalizarla y legalizarla, porque muchas de las prácticas ilegales que están vigentes, que no las inaugura este gobierno, estaban vigentes, lo que quiere el gobierno es decir, bueno, chicos, ahora todo esto es legal, todo esto se puede. Por eso digo, lo que quisieron hacer con la reforma laboral es legalizar prácticas, fraudes laborales que ocurrían y operaban de hecho en la Argentina. Entonces, no sé si ya lo tienen en pantalla, efectivamente, este es el cuadro siguiente, en el cual tenemos la fuerza laboral argentina, acá no está el número, pero somos cerca de 20 millones de personas, donde hemos construido desde el IPIB un indicador de vulnerabilidad laboral, no solamente informales y formales, porque la precariedad es más amplia, hay precariedad dentro de la formalidad laboral, ¿no? Aunque esté claro, registrado. ahora tenemos trabajadores pobres, ¿no? Trabajadores en blanco. Totalmente, esa es la idea. Entonces, me parece importantísimo este indicador, porque la clase trabajadora al día de hoy, más de la mitad, por lo menos el dato que nos da a fines del 2025 con la encuesta permanente de hogares, es que es el 51,7, casi el 52% de la clase trabajadora tiene algún indicador, algún grado de vulnerabilidad laboral en su inserción de trabajo. O es porque es desocupado y no consigue insertarse, o porque es asalariado informal, es decir, es una relación de trabajo clandestina, o porque es principalmente, acá tiene una relevancia cada vez más grande, cuenta propista informal, los emprendedores para la narrativa libertaria, pero que en realidad es gente que se autoinventa el trabajo para poder subsistir. Después también tenés, como decíamos, asalariados registrados que tienen tiempo de finalización en su contrato, o sea que tienen que estar renovando permanentemente, trabajadores familiares,
cuentas propias y asalariados que ganan por debajo de la subsistencia. Todo eso da un 51,7. Pero me parece que lo más grave de señalar, vean la columna de al lado, que realmente es tristísimo. Estamos hablando de nuestros jóvenes, nuestros pibes, de nuestras pibas. El 77% de los pibes y pibas en Argentina pueden insertarse en trabajos recontra precarios, ultra flexibilizados y demás. Por eso me parece que en este sentido hay que poner atención ahí. Hay que poner muchísima atención ahí porque tenemos un foco muy grande. Estamos hipotecando el futuro de los pibes, el futuro del país. Es la fuerza de trabajo presente y futura para el desarrollo de nuestro proyecto que querramos hacer. Y por último, si tengo tiempo, les traje... Espera, Ani, perdón, sí. porque Sí. claro, porque si no lo podemos retomar para la próxima columna, Sí, porque tenemos, obvio. claro, porque así pasamos al entrevistado que lo tenemos ahí. Sí, no, a la porque espera. vamos a conversar sobre este tema un poco que introducís vos Bien. con Hugo Yasky de la Central, para Sí. conversar un poquito sobre el trabajo, la generación de valor, la producción y qué pasa en la política. ¿Querés cerrar con alguna idea fuerte, Ana, que haga alusión? Igual son un montón de ideas, ¿no? Porque hablar de Lo trabajo... Es mucho, tal sí, cual. sí, sí. Y tenemos que continuar con otro capítulo. Vamos a un capítulo 2. Aprovechando que está el gran Hugo Yasky, no, lo que se me ocurre decir es que la situación de la clase trabajadora sin lugar es grave. La verdad que el paso de estos 28 meses de Milei nos mostró, además siempre se puede estar peor, Sí. pero me parece que hay un punto de inflexión. Eso es lo que, para no terminar tan pesimista, hay un punto de inflexión desde la masiva participación de la ciudadanía el 24 de marzo, no sé si les parece lo mismo, y los distintos focos de conflictos en las provincias, los lugares de trabajo, en las universidades, bueno, se viene ahora la marcha federal universitaria, y ayer, ¿no?, el intento de organización de una nueva experiencia sindical que es el FRESU, que desafía la parsimonia de la CGT, y que parece... entiendo yo, tejerse nuevas acciones, un nuevo tipo de organización de la lucha sindical, obrera y en torno al trabajo, y que me parece la mejor forma de conmemorar este día. El Freso dijiste, Adolfo Aguiar de ATE, ¿no? Está Abel Furlan de la UOM, Pablo Piró de Aeronáuticos. La CTA Autónoma, CTAT, no sé si se me olvida algo más, pero son varias organizaciones, son 140 organizaciones. Sí, pero veo allí una esperanza. Una esperanza, una apuesta que puede resultar bien, ojalá. Claro, sí. Claro que sí. Frente a este contexto tan complicado. Bueno, Ana, te agradecemos mucho, pero vamos con el capítulo 2, porque me gustó profundizar sobre la heterogeneidad de las posibilidades laborales de este momento y sobre todo prestando atención a los jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Abrazo. Chau, chau. Bueno, pasó Ana Rameri con su columna de economía, en Panorama, bueno, muchas décadas, ¿no? Muy complejo. Muy complejo. Sí. Sí. Igual llegamos siempre más o menos al mismo lugar. Al final ya sabías Ya sabemos la respuesta. Ya sabías la respuesta, ¿te das cuenta? Bueno, nos vamos a una tanda y venimos con Hugo Yasky. Dale, vamos a una tanda.